¿Cómo están todos Ahí por estamos ahí? entrando. Hola Ulises, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien vos? Bien, bien, bien. ¿Me Bien, bien. Con escuchás ganas bien, de... no? Un ratito. Te escucho perfecto. Perfecto, perfecto, me encantó. Bueno, Ulises, quiero empezar agradeciéndote adelante de la gente por haberte sumado a la propuesta, por haber aceptado la invitación. Por ahí, para quienes no me siguen a mí, por ahí sí lo siguen a Ulises, eh, esta charla en vivo es parte de un ciclo que ya arrancó la semana pasada, en el marco del 9 de julio, con distintas cuentas de divulgación de historia o distintas cuentas de historiadores. Así que la idea es ir abarcando, ir charlando sobre distintos aspectos del 9 de julio, ¿no? De esta fecha tan emblemática. Así que muchas gracias por haberte sumado. No, gracias a vos, Rodrigo. Gracias por la invitación y me parece que estas ideas están buenísimas. Así que la verdad que el agradecido soy yo y bueno, a ver qué sale. A ver si entusiasmamos a la gente y hacemos algo interesante, que creo que sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hasta ahora la gente se viene sumando bastante. Para quienes no lo conocen, bueno, él es Ulises Lanza, él es quien está detrás de la cuenta de Instagram de divulgación que se llama De Historia Somos, que es una cuenta muy interesante que yo descubrí hace poco, pero me enganché bastante con todo lo que publica. No sé si querés contarles un poco por ahí a los que no te conocen, cómo surgió la idea de hacer Historia Mira, Somos. es un proyecto descontinuado de Historia Somos. En realidad empezó en el año 2013 eh, como Historia Somos, pero bueno, en ese momento no tenía tiempo, no tenía, o sea, no le había puesto las ganas que quizás el proyecto merecía. Estuvo muy esporádicamente, 2013, 2014, 2015, con algunas publicaciones un poco aisladas. Y bueno, después en 2018, en junio, julio del 2018, me tomé el proyecto con seriedad, tomé la idea de hacerlo en serio y bueno, surgió el nombre de Historia Somos casi como una cuestión acomodaticia en el sentido de que era un nombre que estaba disponible en todos los dominios, ¿no? Y un nombre que a veces confunde porque cree que somos muchos detrás de la cuenta y en realidad el Somos busca englobar a todos, ¿no? A Ulises Lanza que escribe y a cualquiera que lea del otro lado. Bueno, esa es la idea del proyecto y espero bueno, que siga unos años más. También apoya, yo soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de Historia Constitucional Argentina, y bueno, muchas veces ayuda de apoyo para acercar la historia de una forma un poco más amena y menos estructurada. Denuncio No, es que sí, yo, un complot realista un complot contra realista. este vivo. Todos los días encontramos a alguien a quien echarle la culpa de que se Por vayan cayendo. supuesto. Esta vez es definitivamente un complot realista, porque justamente de lo que vamos a hablar con Ulises es de la propuesta monárquica de Manuel Belgrano, o sea, esta propuesta de un rey inca para las Provincias Unidas que estaban en pleno proceso de independencia. Y nos pareció muy Exactamente. bueno porque es un tema que, bueno, en principio, vamos a reconocer, suele llamar la atención por el título, ¿no? Porque es como medio grandilocuente de, bueno, una monarquía inca en las Provincias Unidas, pero hay todo un trasfondo y hay toda una explicación de por qué, ¿no, Ulises? Sí, sí, en realidad a mí me gustaría empezar contextualizando, porque a mí, bueno, en realidad siempre me gusta decir que el contexto no justifica nunca, pero sí ayuda a entender a los protagonistas que viven ese contexto. Que entender y comprender no significa necesariamente compartir, pero Claro. que muchas veces ayuda a entender a quienes vieron esas épocas. ¿A qué me refiero? Que hoy, 4 de junio, 5 de junio, tranquilos de julio, tranquilos en nuestras casas, calentitos, podemos juzgar a Belgrano de por qué quería una monarquía, podemos juzgar a Belgrano de por qué quería seguir bajo la influencia de Fernando VII después del 25 de mayo de 1810,
Y lo que pasa es que nosotros ya estaríamos hablando con un esquema armadito, ¿no? Estaríamos hablando desde el 2020, con un Claro. presidencialismo, con un orden constitucional, con un orden democrático, y a veces nos olvidamos, con todas esas cosas que ya nos vienen dadas y que a veces no nos damos cuenta, de entender a las personas en su contexto. Eh, Manuel Belgrano tenía una idea fuertemente monárquica, porque así lo determinaba la historia y así lo determinaba su contexto. A mí me gusta decir siempre que cuando a Belgrano lo matan por sus ideas monárquicas, matan al mensajero. Y él fue el mensajero del orden político de su tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo lo que estaba en boga y en el mundo verdaderamente, ¿sí? Solamente algunos ejemplos muy locos que teníamos en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos en 1776, que se había constituido en república, que había abrazado el federalismo, la democracia. Y fuera de eso, en 1789, la Revolución Francesa, que si bien la Revolución Francesa, y en esto no me puedo sacar el chip de abogado, la Revolución Francesa entregó muchísimas nociones de lo que eran los derechos y las garantías individuales, después a la República Francesa muy bien no le fue, ¿no? Y cuando entra en la época napoleónica, entra en una especie de semi-monarquía, Napoleón acaparándolo todo. ¿Por qué digo semi? Porque también mi condición de abogado no me permite decir que lo de Napoleón era algo parecido a una monarquía, porque durante la época de Napoleón se da el Código Civil Napoleónico, ¿no? Que es la fuente de todo el derecho nuestro y de todo el continente americano. Sabíamos si teníamos constitución sí, constitución no sé, personalidades como Cornelius Vanderbilt llenaba a Estados Unidos de rieles, ¿no? Entonces, ellos están en otra sintonía, ellos están en otra dimensión y, bueno, tiene hoy en la actualidad. Pero bueno, Belgrano habla eh, monárquico como también lo hacía San Martín, ¿sí? San Martín cuando llega en 1812 a Buenos Aires tiene una discusión con Rivadavia, que Rivadavia buscaba la implementación, o por lo menos empezar a hablar de implementar una república, y le tira un botellazo a San Martín cuando San Martín en esa reunión dice que él buscaba una monarquía para el Río de la Plata. Entonces, estamos hablando de una noción política, de una posición política que en ese momento era totalmente entendible, ¿sí? El tema de la monarquía. Y ha habido diferentes intentos monárquicos por parte de Manuel Belgrano. Para contextualizar, simplemente para contextualizar, agarramos desde 1808, cuando Napoleón invade España, y va tomando cada vez más territorio de España, hasta llegar a enero de 1810, cuando cae la Junta de Sevilla, y eso, 25 de mayo de 1810. Vos tenés a Napoleón poniendo a su hermano José I como rey de España, y al pueblo español que seguía apoyando a Fernando VII, creando el sistema de juntas. ¿Qué legitimidad tenía José I, que era un rey intruso, como el mismo Belgrano lo llamaba, y qué legitimidad tenían las juntas, que el mismo Belgrano decían que eran funcionarios burocráticos que creaban sombras a nombre de Fernando VII? ¿Sí? Entonces, ya Belgrano tiene su primera idea monárquica en 1809. En realidad, la vocación monárquica de Belgrano viene justamente ya desde esta época, ¿no? En 1808, Napoleón invade España, y Belgrano forma dentro del Río de la Plata la idea o esta ideología que se llamó el carlotismo. Es decir, Claro. mirá, yo no creo en José I de Francia para que sea mi rey. Es un francés, yo no le voy a dar lealtad o fidelidad a él. Tampoco confío en las juntas que se fueron creando en España que dicen gobernar en nombre de Fernando VII, pero son hombres como vos y yo. O sea, para él el concepto de legitimidad, un concepto tan importante del derecho político, ahí está muy enraizado, porque él no ve legitimidad ni en José I ni en la Junta de España. Entonces él busca ya crear la primera alternativa monárquica, que es
el carlotismo. ¿Qué era el carlotismo? Básicamente crear una monarquía en el Virreinato del Río de la Plata y coronar como reina a Carlota Joaquina de Borbón. ¿Quién era Carlota Joaquina de Borbón? Una hermana de Fernando VII, el rey de España que había caído preso porque Napoleón había invadido Francia, había invadido España. Joaquina Carlota estaba casada con Juan de Portugal, que estaban en Río de Janeiro, ¿por qué? Porque justamente este Bueno, quilombo, claro, este quilombo regional que hizo que España cayera en manos de Napoleón, también había arrastrado a Portugal. Esto hizo que la Casa de los Braganza, la Casa Real de Portugal, se escapara a Brasil. Entonces, Belgrano que dijo, mirá, vamos a coronar a una Borbón y vamos a seguir como estábamos antes. Es decir, si Fernando VII está apresado por Napoleón en Francia, apresado con unas comillas gigantes porque vivían en una cárcel de oro, ¿no? Pero si Fernando VII está apresado en España, en Francia, José I está en España, es un rey francés, yo no le voy a reconocer legitimidad. Y las juntas de España son hombres como cualquiera de nosotros que dicen gobernar Fernando VII y no son nadie. Bueno, coronemos a una Borbón, coronemos a Carlota Joaquina. El carlotismo, por supuesto que no tuvo ningún tipo de... No prosperó, Carlota Joaquina no dio mucha bola, Carlota Joaquina estaba quizás un tanto cómoda en su lugar de consorte en Brasil, y bueno, no prosperó. ¿Me querías decir algo, Rodri? hubo, que no, que esto, comentara esto que vos decías, que hubo incluso correspondencia a Totalmente. Carlota Joaquina, ¿no? Ujú. El mismo Belgrano es el que adoptó ese rol de, bueno, tratar de escribirle, no directamente a ella, pero funcionarios que se Claro. comprobaba que tenían llegada a ella, pero bueno, ahí el carlotismo mucha cabida no tuvo. Y bueno, 1809 pasó a los tumbos, ¿no? Porque 1809 es el año del motín de Álzaga, es el año en donde Liniers era virrey, pero no era virrey. Y se llega a enero de 1810, cuando cae la Junta de Sevilla. Entonces, ese sistema de juntas a la cual Belgrano no le reconocía ninguna legitimidad cae. Y solamente Cádiz y León son las dos partecitas de España que quedan en manos de españoles. Todo lo demás quedó en manos de franceses. Y esa caída de la Junta Central de Sevilla fue lo que precipitó el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. ¿Sí? Cuando se enteraron de eso, nuevamente volvió a discutirse el tema de la legitimidad. Es decir, bien, cae el sistema de juntas, hay un rey francés. Nosotros no vamos a jurarle fidelidad a un rey francés porque nosotros estamos atados a Fernando VII. Claro. Esto, esto también hay que entenderlo, porque eran personas que habían pasado ya 300 años de dominación de España. Entonces, criticarles hoy a Belgrano, che, no, pero Belgrano era fernandista, para poner una comilla. Y bueno, flaco, él, su padre y muchísimas otras generaciones que ya estaban en Buenos Claro. Aires, habían pasado bajo una corona española. O sea, hay que entender un poco a veces el contexto. Bueno, se produce el 25 de mayo de 1810 y la cuestión monárquica sigue teniendo un lugar en el 25 de mayo. ¿Me querías decir, Rodri? No, esto mismo que vos decías, que digo, no nos olvidemos del origen de Belgrano. Belgrano también venía de una familia de comerciantes, el padre era uno de los comerciantes, no uno de los más ricos de Buenos Aires, pero sí con una posición muy, muy acomodada. Entonces, había también determinados intereses. Eso también es para tener en cuenta. Totalmente su padre que había tenido el aval del rey de España para comerciar y que habían dado en algunos chanchullos con funcionarios de la corona española también. Es decir, el padre estaba totalmente metido en esa, no solamente en la idea de la lealtad a la corona española, sino también metido muy económicamente al sistema monopolista español. Es decir, Belgrano, si bien fue hijo de un italiano y de una porteña, estaba sumamente metido en lo que era la filiación con la corona española. Y saliendo de lo que era el carlotismo de 1809, en el 25 de mayo de 1810 también empieza a haber ideas y también comienzan a haber discusiones respecto a la monarquía. ¿Por qué? Si lo podemos resumir
porque acá lo tenemos que resumir, no nos queda otra alternativa. Después del 25 de mayo de 1810 hay tres grandes posiciones, ¿sí? La primera es conseguir la autonomía política, pero jurando fidelidad a Fernando VII, ¿sí? Es decir, los americanos nos autogobernamos, pero vasallos de Fernando VII. La segunda es que es conseguir la autonomía política para después llegar a la independencia, pero decir que gobernábamos en nombre de Fernando VII, pero por la independencia, estaba en la primera posición, es decir, regulémonos, manejémonos de forma autónoma, pero nosotros somos vasallos de Fernando VII, siempre. Esa fue la idea de Belgrano que tuvo hasta 1815. Él hasta 1815 peleó para que los americanos se mantengan unidos como hermanos vasallos fieles de Fernando VII. Eso hay que aclararlo. Y también hay que defenderlo al pobre Belgrano cuando a uno lo quiere bardear diciendo, no, bueno, pero al final Belgrano, mucha independencia, mucha bandera, pero siempre bajo el yugo de Fernando VII. Bueno, no. En un principio, porque se va desfragmentando el pensamiento belgraniano, en un principio era la independencia de los americanos, pero no independientes de España, ¿sí? La independencia de los americanos respecto a Francia, que era una invasora de España, la independencia de los americanos respecto a cualquier mequetrefe español que dijera gobernar en nombre de la Estado a Fernando VII. Entonces, este es digamos, una nueva pincelada monárquica de Belgrano, que se suma a la de 1809 con el carlotismo y que se suma a esta concepción que Belgrano tuvo con posterioridad al 25 de mayo de 1810. ¿Sí? El Congreso de Tucumán de 1816, y ahora para entrar un poquito más en el tema del ciclo, en realidad el Congreso de Tucumán de 1816 vino a poner un poco de orden en medio de un desorden y un desbande institucional bárbaro en la provincia de Unidad del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque de 1810 hasta 1816 nosotros tenemos numerosos intentos políticos que salen de Buenos Aires para poder tratar de controlar un poco el gobierno y la cosa política, por así decirlo, ¿no? Porque empezamos con la Junta del 25 de mayo de 1810, que después cuando se le suman los diputados del interior se forman Junta Grande. Cuando es Junta Grande dicen, no, pará, somos muchos, vamos a bajar un poquito porque si no, no vamos a poder garantizar la gobernabilidad. Creamos un triunvirato. Ese primer triunvirato cae, bueno, la Logia Lautaro metió mano ahí, hablaremos en otro momento de eso. Viene un segundo triunvirato, ¿sí? Ya con Logia Lautaro, San Martín, Alvear metiendo gente. Ese segundo triunvirato crea la Asamblea del año 13, la Asamblea del año 13 es desde 1810 el primer intento de independencia, de constitución. Eso básicamente cae. Y después en 1814 empieza a aparecer en el horizonte algo que Belgrano vio siempre como un enemigo. Y Belgrano murió en 1820, murió joven, no tuvo la suerte que tuvo otro prócer que está a su altura, que es San Martín, que San Martín murió viejo, cómodo en Europa, con la posibilidad de poder rever y de poder justificarse de algunas decisiones. Belgrano no tuvo esa posibilidad y no pudo quizás rectificarse a la luz de la historia sobre todo lo que consideraba de Artigas. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque a todos estos líos que venían de Buenos Aires se suma la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, ¿sí? Que no era despreciable, es decir, Artigas controlaba la banda oriental, sin Montevideo, siempre fue un bastión realista, y controlaba Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y lo que en ese momento llamaban los pueblos de las Misiones, que hoy serían Misiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Artigas veía que Buenos Aires, en medio de todo este quilombo que estuvimos comentando de crea un triunvirato, saca un triunvirato, meto un segundo, meto un directorio, que después del segundo triunvirato viene un directorio, Artigas decía, miren muchachos, ustedes están retrasando la independencia, y además de retrasar la independencia que todos queremos en el Río de la Plata, Buenos Aires se está convirtiendo en un organismo centralista. Buenos Aires está centralizando absolutamente todo, Buenos Aires está a enfrentarse con Buenos Aires, la Liga de los Pueblos Libres. Entonces tenemos el primer problema que trata de subsanar el Congreso de Tucumán es
el desorden institucional y la Liga de los Pueblos Libres, que se crea en 1814. ¿Por qué nombro la Liga de los Pueblos Libres? Porque la Liga de los Pueblos Libres explica por qué Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y los pueblos de las Misiones no estuvieron en el Congreso de Tucumán de 1816. Es decir, acá me pongo un poquito autorreferencial. Yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Me vine a estudiar a los 18 a Rosario Derecho y me quedé acá. En Santa Fe se festeja el 9 de julio, cuando tendría que festejarse el 29 de junio de 1815, que, para hablar en términos actuales, que ya habían declarado su independencia. Entonces, el Congreso de Tucumán de 1816 es una independencia, podríamos decir, de Buenos Aires y de aquellas provincias que Buenos Aires de alguna forma dominaba y que de alguna forma guiaba, ¿sí? Pero si nosotros nos analizamos en el mapa político argentino, tenemos 5 provincias actuales que ya estaban independizadas, porque formaban parte de otro proyecto político. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el Congreso de Tucumán viene a poner, de alguna manera, cuestión de divisiones que surgía dentro del territorio de las Provincias Unidas del Río. Juan Martín de Pueyrredón, director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Buenos Aires, le escribe muy campantemente a Artigas, declaramos la libertad de España y demás, y Artigas le dice, todo bien, pero nosotros lo hicimos hace más de un año. La gran fecha, 9 de julio de 1816, es una fecha quizás dictada por Buenos Aires, ¿no? Porque el interior, hay algunas provincias del interior que tienen otra fecha de independencia, ¿sí? Y acá, ¿por qué lo digo? Porque Belgrano toma una gran postura en contra de Artigas y de la Liga de los Pueblos Libres. Para él, para Belgrano, Artigas y los Pueblos Libres y estas provincias que se habían independizado un año antes del Congreso de Tucumán, no solamente forman parte del conflicto que lleva al Congreso de Tucumán a decir, che, declaremos la independencia porque acá hay un quilombo muy latente, tanto exterior como interior. Y también digo que Belgrano no tuvo la posibilidad, no vivió tanto como para decir, che, me equivoqué con Artigas, ¿sí? Claro. Porque hoy es uno de los puntos flojos Belgrano, respecto a el trato que le dio a un líder popular. Yo cuando me corren con esa digo, bueno, pero ¿qué esperan de Belgrano? Nació en Buenos Aires, trabajó en el Consulado de Buenos Aires, fue general de las tropas de Buenos Aires. No lo voy a decir que es unitario, nos estaríamos Claro, adelantando claro, claro, bastante claro. etapas de la historia, pero era un directorial. Para él la autoridad era el directorio de Buenos Aires, y lo que quería hacer Artigas era quebrar a Buenos Aires. De hecho, él dice que era agente de los realistas, Artigas, ¿no? Entonces, en este contexto de división interna, se gesta el Congreso de Tucumán de 1816, que es lo que estamos hablando. Este es un contexto de agitación interna, ¿sí? Pero también hay un contexto de agitación externa, y acá vamos a hablar de lo que fue la misión diplomática de Belgrano a Europa. ¿Por qué? Porque en 1814, Fernando VII, ¿se acuerda del que había caído preso de Napoleón y que por eso se dio el desbarajuste en América y el 25 de mayo de 1810? En 1814, Fernando VII vuelve al poder. Y Fernando VII poder con la onda de, bueno, vamos a reconocer a todos aquellos que protegieron mis derechos en estos 4 años que estuvo preso. No. Fernando VII volvió a decir, che, todos estos que se hicieron los giles en América del Sur independizándose o intentando independizándose, ahora va a ser tronar el escarmiento. Es decir, aparte del lío interno que se tenía con la Liga de los Pueblos Libres, estaba la amenaza de Fernando VII que iba a mandar expediciones desde Cádiz, más de 15.000 hombres, para recuperar todo aquello que había ido, que en su ausencia perdió, por así decirlo. Ahí es cuando Belgrano se empieza a desengañar un poco, porque dice, pará, a ver, yo, monárquico, quise meter carlotismo para coronar un Borbón en 1809. Defendí los derechos de Fernando VII en 1810. Ahora que está en 1814 y vuelve Fernando VII, ¿me quiere atacar? Ahí el germen de la idea de la monarquía inca, que vamos a ver en un rato. Porque ante esta de Fernando VII, de que Fernando VII se ve, Belgrano avisa al Congreso de Tucumán, Fernando VII viene a devorarnos. El devorarnos es un SIC.
Es decir, el devorarnos fue un término que él usó. Entonces, ¿qué hace el directorio de Buenos Aires en 1815? Manda a Belgrano y a Rivadavia, es decir, Belgrano, un querido, un amado por todos, Rivadavia, odiado por casi todos, sin embargo, Belgrano lo va a amar hasta el día de su muerte. Esa es otra cosa esa desventaja de morir joven, de no poder corregir algunos trapitos al sol que hoy la historia le saca, ser tan amigote de Rivadavia y ser tan enemigo de Artigas. Se van a Europa. ¿Para qué? Para decir, pará, Fernando, te lo pido, o sea, estuvimos 5 años protegiendo tus derechos, vamos a ver una negociación, vamos a ver la posibilidad de seguir gobernando en tu nombre, pero no nos ataques. Esa fue la idea de Belgrano. Idea que de alguna manera fracasó, ¿no? Porque cuando Belgrano y Rivadavia salen para Europa, primero recalan en Río de Janeiro, ¿sí? Y hablan con una nación que nunca dejó de dominarnos, ¿sí? Que no nos dominó por las armas, porque pudo y después se tuvo que ir, pero nos dominó económicamente, que fue Gran Bretaña. En Río de Janeiro se reúnen Belgrano y Rivadavia con Lord, y en nombre de Fernando Stanford no le da muchas garantías de que Inglaterra los apoye, ni mucho menos garantía de que Inglaterra se iba a hacer cargo de ellos, que iba a caer bajo un protectorado europeo, ¿no? Entonces llegan a Londres, en Londres no le dan mucha bola, esa es la verdad, a Belgrano y a Rivadavia no le dan mucha bola. ¿Y qué hace Belgrano? Bueno, che, hablemos con Carlos IV, el padre de Fernando VII, que está en Roma, ¿sí? Porque estaba exiliado, no viene al caso porque nos iríamos por las ramas, ¿no? ¿Qué le proponen a Carlos IV? Hacer un nuevo virreinato, ¿sí? Se iba a llamar Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile, y lo iban a coronar a Francisco de Paula de Borbón. ¿Quién era Francisco de Paula de Borbón? O sea, la idea monárquica de Belgrano no se la vas a poder sacar nunca. Francisco Paula de Borbón era el hermano más chico de Fernando VII. ¿Sí? Ya que Fernando VII me quiere atacar, coronemos a el hermano más chico, Francisco de Paula. Era el infante español, mucha idea no tenía, solamente vivía porque había nacido en un seno real, pero no tenía una gran formación ni militar ni política. Y le cae con Waterloo, ¿no? Se cae cuando Napoleón se desmorona, y con eso se desmorona el control de Napoleón sobre toda Europa, ¿sí? La diplomática de Belgrano y de Rivadavia pensó en secuestrar, digamos, era ser monárquico en serio. Es decir, en un momento dijeron, bueno, lo secuestramos, lo llevamos a Buenos Aires y lo coronamos a Francisco de Paula, le guste o no. Esa idea tampoco prosperó, y es así, vamos llegando al Congreso de Tucumán, es así que en 1816 Belgrano llega de la misión diplomática de Europa que no funcionó, y llega ya con otra cabeza, diciendo, bueno, a ver, y de paso sirve para repasar lo que venimos hablando. Quise coronar a Carlota Joaquina en 1809, no pasó nada. Lo protegía Fernando VII de 1810 a 1814, ahora Fernando VII quiere venir a bardear y a sacarme todo aquello por lo cual los americanos nos peleamos. Quise coronar a Francisco de Paula de Borbón, tampoco funcionó. Vamos a buscar otra cosa. Ahí, yo creo que ahí ese es el punto de inflexión en la historia belgraniana, en donde él empieza a pensar en una alternativa en serio de la independencia, ¿sí? Porque a la división interna con la Liga de los Pueblos Libres, a esta vuelta de Fernando VII con hambre revanchista, reconquistadora total, a esta misión diplomática fracasada de Belgrano en Europa, se sumaba que por el otro lado del mapa, por la banda oriental, venía el Imperio del Brasil tomando cada vez más territorio de la banda oriental. Situación que generó rispideces entre Artigas y Buenos Aires, porque Artigas dice, che, ayúdenme contra los portugueses. Ya sé, tenemos nuestra diferencia, ya lo entiendo, pero contra los portugueses ayúdenme. O sea, teníamos una raíz común. Buenos Aires, el directorio de Buenos Aires hizo el tonto, pero tenemos este Congreso de Tucumán con los españoles viniendo por el norte, que estaban totalmente agrandados por esta vuelta de Fernando VII y que estaban envalentonados con volver a conquistar. Por el oeste los españoles iban a colar, pero no importa, por el oeste iba a ir San Martín. Entonces, el Congreso de Tucumán de 1816 tuvo, che, vamos a ponerle
vamos a ponerle paños fríos a esto porque se nos vienen de todos lados. Nos quedamos en que, repasando estos tres intentos que había hecho Belgrano con Carlota Joaquina, Fernando VII, después Francisco de Paula, que yo pensaba mientras te escuchaba que aparte lo difícil justamente de la cuestión de la monarquía era encontrar a alguien que tenga cierta legitimidad, ¿no? Porque eso también es lo difícil, que tenga esa sangre real, entre comillas, que bueno, hoy a nosotros lo de la sangre real nos puede parecer una pavada, pero en ese entonces era en definitiva lo Sí, que le otorgaba legitimidad. totalmente. Había unas grandes simpatías por la casa inglesa. A cualquiera que vos le preguntaras, tiraba la casa inglesa por lo que la casa inglesa representaba, ¿sí? Es decir, era una monarquía de vanguardia. Eh, Claro, vale ver Estados Unidos, lo que había logrado, los ingleses en la parte de Nueva Inglaterra, que se habían instalado y que claro. habían formado en Filadelfia, una locura política para la época que era una república democrática. Y Y España era la trazadita, ¿no? claro. Justamente en este contexto del tema de la legitimidad es que surge la idea de un rey americano, de un rey inca, ¿no? Exactamente, exactamente, porque en medio de este lío en el Congreso de Tucumán, que se hace porque Tucumán estaba como en el centro de la provincia unida del Río de la Plata, y como Claro, mecanismo de defensa a los realistas que venían con hambre reconquistadora del norte, del Alto Perú, el 6 de julio de 1816 lo llaman a Belgrano. ¿Por qué lo llaman a Belgrano? Porque el Congreso de Tucumán de 1816, que había sido organizado en Buenos Aires en 1815, pero que Buenos Aires consideró que fuera mejor en Tucumán como una cuestión defensiva, no solamente tenía la idea de tratar la independencia, también tenía la idea de buscar una forma de gobierno para las Provincias Unidas del Río. Y es así como la consulta, ¿no? El 6 de julio de 1816 fue más que nada por la forma de gobierno que debía adoptarse dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Primero le preguntan, le piden como un repaso de todo lo que él vio en Europa, ¿sí? Es decir, le piden un repaso de, che, ¿qué onda en Europa? Nosotros en Europa. Y él dice básicamente que en Europa las Provincias Unidas del Río de la Plata habían tenido primero una cierta simpatía. Todos los quilombos internos habido desde 1810 a 1816, en Europa había hecho decir como, bueno, estos muchachos la verdad que no saben ni manejarse ellos solos. ¿Sí? Así que habíamos caído en de legitimidad para ellos desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista, mientras que con la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Norteamericana, los primeros años del 1800 simpatía para con la República en Europa, ahora la intención de, y acá lo cito a Belgrano, monarquizarlo todo. Es decir, Belgrano advirtió, miren, en Europa, muchachos, la idea es volver a monarquizar todo. Propone una monarquía constitucional, al estilo inglés, en donde el rey no iba a ser, bueno, básicamente para utilizar un término, no iba a ser todo. ¿Sí? El rey iba a ser una figura, obviamente con mucho peso, como hoy es Inglaterra, ¿sí? Pero que iba a tener un parlamento, iba a tener un primer ministro, utilizó. Lo lindo vino cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué casa? ¿La francesa, la inglesa? No, no, no. Él tiró la idea de hacer una monarquía netamente americana, coronando a un descendiente de la dinastía de los incas. La gente, algunos, porque había representantes de lo que hoy es el territorio boliviano, había representantes en Tucumán de Cochabamba, Tupiza, Misque, Charcas. Ah, claro, cuando tiró lo de la monarquía inca, extasiados. Es decir, en la cara de Belgrano, todos dijeron, ah, muy buena idea. Después por atrás, generalmente los diputados porteños no querían saber absolutamente nada, o sea, Belgrano está loco. Se le respetaba la opinión, porque en ese momento no era el Belgrano que era hoy, pero en ese momento no dejaba de ser un general del directorio de Buenos Aires, que había ido a Europa a poner la jeta por América. Es decir, bueno, lo respetamos, pero la verdad que es una locura. Anchorena, que fue amigo de él, secretario de él, eh, lo catalogó como una idea exótica, ¿no? Un eufemismo para decir que era una locura total. Él decía que tenía que haber un monarca de la dinastía inca, ¿sí?
con un estado que tendría su centro en Cusco, Perú, ¿sí? Y ahí se iba a ocupar el trono y demás. Eh, ¿Quién sería el sucesor? ¿Quién sería el rey inca? Bueno, en realidad no hubo un candidato de alguna manera fijo, claro, porque había que agarrar el arbolito genealógico y decir, "Bueno, ¿quién es el último descendiente de la dinastía inca?". Hubo dos Claro, que más o menos total. se Por esta claro, cuestión que mencionaba de la legitimidad, porque tenía que ser alguien que, bueno, que realmente provenga de una familia. exactamente, que venga de esa dinastía que él decía, a la cual él decía había que hacerle justicia por la deshonra y por haberle Claro, arrancado en época de la conquista el manejo de la zona. Hay, digamos, el candidato tradicional es Juan Bautista Tupac Amaru, ¿sí? Era medio hermano de Tupac Amaru II, es decir, líder de numerosas claro, revueltas en Cusco, que para 1816 estaba preso en España, justamente por las revueltas en Cusco, ¿sí? claro. Pero después están estudios de Luis Güemes, ¿sí? Estudios genealógicos que decían que le correspondería a un tal Dionisio Inca Yupanqui, que Mirá, interesante. era un cusqueño de la alta clase que se había formado en Madrid y que era oficial del ejército español. Pero en realidad no había un candidato para ocupar la monarquía inca. Lo que me gustaría cerrar es que algunos consideran que Belgrano dio esta idea para poder hacer justicia a los pueblos originarios, hacer justicia a aquellos que habían sido víctimas de una conquista terrible por parte de España, pero la realidad es que Belgrano también tenía otra idea, que él le confesó, por lo menos por lo que escribió Tomás Manuel de Anchorena, que era su secretario, y es que más que por justicia y reparación histórica, Belgrano también esto lo consideraba de un punto de vista práctico, ¿sí? Él Claro. escribía que se reía ante las críticas que le hacían desde Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires hablaban de rey pata sucia, hablaba de un rey de la casta de De chocolates. los Chorena decía, cuando un rey que venga de la casta de los chocolates. Sí, sí, sí. Claro, y Bueno, el imagínate cómo debe periodismo, haber caído en Buenos Aires. tal cual, le tocó el ego a Buenos Aires. Y el periodismo decía que si había que buscar un descendiente de los incas, habría que ir a buscarlo a una toldería y saldría un borracho en chancletas. O sea, fue heavy el verdugueo que se le hizo a la idea. Pero Belgrano confesó que la idea tenía un fin práctico. Y es que si se echaba a rodar la idea de la monarquía inca, muchos indígenas que formaban parte de las tropas realistas del Alto Perú se iban a rebelar. ¿Por qué? Porque en el Alto Claro, Perú muchas veces agarraban a esclavos, muchas veces agarraban indígenas para mandarlos al frente. Entonces Belgrano decían, muchachos, imagínense, metemos una monarquía inca. ¿Qué va a sentir el inca, o el descendiente de inca, o el descendiente de cualquier pueblo originario, que está arrastrado a luchar por los realistas cuando nosotros le estamos metiendo la posibilidad de una monarquía inca? Él estaba verdaderamente confiado en que eso se iba a generar una rebelión, iba a generar numerosas deserciones y que los indígenas al servicio de las tropas realistas, arrastrados a servir a las tropas realistas, siempre vamos a enfatizarlo, se iban a poner de su lado. Y esta es básicamente la idea que no se aplicó, por supuesto que, como sabemos, no se aplicó, se discutió entre república y monarquía constitucional. La república miraba más bien a la Washington, a los Estados Unidos de Washington, ¿sí? claro. La monarquía miraba más bien a Europa, pero bueno, como siempre nos pasa, diferentes situaciones internas hicieron que, bueno, todo lo que se había concluido en el Congreso de Tucumán, bueno, por lo menos en forma de gobierno, no se llevó a cabo. Sí, después surgiría una constitución netamente unitaria, que bueno, caería totalmente en un desprestigio total, no lo aceptaron las provincias, pero bueno, esta idea quedó trunca. Igual la idea era, de alguna manera, tratar de explicar de dónde viene esa idea de Belgrano, ¿no? De la monarquía, claro, sobre todo porque termina siendo como algo que tiene un poco que ver con algo que ya comentamos en otros vivos, de esta idealización que tenemos de determinadas figuras y que cuando nos dicen, pará, Belgrano quería una monarquía, es como, no, de qué Claro. estás hablando? Y Parecía como que no, estaba proponiendo una locura cuando en realidad es algo que tiene todo el sentido si uno contextualiza e indaga un poquito más en quién era Manuel Belgrano y en cuáles eran sus ideas.
Claro. La verdad, a mí me encantó escucharte, o sea, me resulta muy interesante. Digo, más allá de que, como vos decís, es algo que no se llegó a aplicar, no deja de ser interesante conocer todas las alternativas que se habían propuesto. Y bueno, obviamente es inevitable pensar, ya que más allá de que no nos gusta hacer historia contrafáctica, porque Sí, sí, no, sí. digo, es Es como historia. es inevitable pensar, digo, wow, ¿cómo sería hoy? Primero, si realmente el territorio hoy de Argentina sería Argentina, seguramente no. Sí, Digo, sí, las sí, cosas sí. hubiesen sido muy distintos, ¿no? Muy distintas, pero Dios, es muy Dios gracioso pensar en atendería la en Cusco. posibilidad de una monarquía, va, no sé si gracioso, pero muy curioso pensar en la posibilidad de una Sí. monarquía en Argentina, en lo que hoy De es hecho, Argentina. uno de los candidatos, Juan Bautista Tupac Amaru, murió en 1827 en Buenos Aires. De hecho, no Claro, quisiera, está en Recoleta, me parece, inclusive. O sea que estuvo, era mucho más palpable de lo que eso es muy parecía la curioso, idea. o sea, Sí, que esté en el, descansan en el cementerio de Recoleta. sí, 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 ese pedacito de tierra que fue, me parece, apartado para que los ricos abonen con sus huesos una tierra que otros no podían tocar, ni esclavos, ni pobres. Claro. Y me parece bastante interesante que uno de los candidatos esté ahí en Buenos Aires y no se le da tanta bola, no se le da tanta bola. No, no. Pero bueno, nada, la verdad es que me encantó. O sea, a pesar de los cortes, yo creo que se entendió bastante bien. Recién yo leí que preguntaban si esto iba a ser subido a Instagram TV. Sí, o sea, ahora una vez que esté todo, lo va a subir Ulises a Instagram TV, seguramente lo voy a subir yo también. Buenísimo. Y también respectivos canales para que lo puedan ver todo, e incluso para que lo pueda ver gente que no pudo participar. Totalmente. Así Buenísimo. que, bueno, nada, no me queda más que agradecerte otra vez. La verdad es que me encantó escucharte, me encantó que podamos repasar esta curiosidad dentro de todo lo que fue el proceso, textualizarla. Y espero que este sea el primero de otros encuentros que hagamos, porque la verdad es que, como Totalmente. te dije al principio, me encanta lo que haces. Totalmente, totalmente. Te agradezco mucho la invitación y quedo comprometido en frente de todos que para un próximo ciclo, contá con mi presencia. ¿Sí? Ya tengo muchos testigos, no solamente me estoy apalabrando con vos. Sí, pero totalmente. Aparte, digo, se sumó mucha gente a lo largo de todos estos bloques. Vamos a decirle bloques, Sí, 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 que sí. no quede como un Elegante, corte. para que quede Así elegante. que muchas gracias, Ulises. No, gracias, gracias a ustedes y bueno, saludo a todos y les agradezco haberme dado un poquito de su tiempo y su atención.